Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones al Instructivo 4-2024 EF5101, Manual de Adopción. Los saluda Walter Saúl Lapaza Mendoza, yo soy especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual en la presente jornada. Como parte de las labores de capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas, el webinar del día de hoy tiene como objetivo difundir el alcance de la Resolución Directoral número 007-2025 EF5101, que modifica el instructivo número 004-2024 EF5101. Ese es el manual de adopción por primera vez del marco NIC-SP, que principalmente se refiere a la exención transitoria de aplicación del costo atribuido para propiedades, planta y equipo. Les comunicamos que en el transcurso de este webinar se estará compartiendo un link de asistencia para que sea llenado por los participantes. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señorita Paola Guamarí Charagua. Ella es especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema modificaciones al manual de adopción por primera vez del marco NIC-SP. Adelante, Paola. Buenos días a todos, a todas las personas que están conectadas el día de hoy en este webinar, que trataremos sobre este tema de modificaciones al instructivo número 4-2024, el denominado Manual de Adopción, por primera vez al marco NIC-SP. Previo a ello, no quiero dejar de mencionar, ¿no?, que desde el año 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público a través de la Resolución Ministerial 330-2021. Este instrumento de integridad manifiesta conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Entre otras cosas, contemplan las conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Asimismo, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas, las cuales integran abastecimiento, sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad y también la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Dicho esto, ahora sí, vamos a continuar, ¿no?, con la agenda. El día de hoy nos trae dos partes, ¿no? Una de ellas orientadas a explicar las modificaciones que se han suscitado al manual de adopción respecto de, digamos, 2 puntos, ¿no?, lo que vienen a ser las modificaciones de las exenciones a propiedades, planta y equipo y también a propiedades de inversión, y sobre la incorporación del anexo 3 de lineamientos para medir el valor del servicio actual. En una siguiente parte se expondrán algunos casos prácticos que permitan, pues, complementar y reforzar el entendimiento de estas modificaciones. Bien, veamos ahora las modificaciones al manual de adopción. Para ello debemos ubicarnos, ¿no?, dónde están, digamos, cuál es el contexto, ¿no?, de esta norma que se publicó el 6 de junio, ¿no? Recordemos, el 6 de junio se publica a través de la RD7, se aprueban las modificaciones al instructivo número 4. Este instructivo número 4, recordemos, el denominado Manual de Adopción por primera vez al marco NIC-SP, que fue publicado el año pasado, ¿no?, y que forma parte de este juego o conjunto de normas de transición, recordará, ¿no?, junto con la Directiva General y otros instructivos relacionados. Todos ellos están contenidos, pues, en el cuarto componente, ¿no?, del marco NIC-SP, que se refiere a las otras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP, los cuales son aplicables a partir del 1 de enero del 2024.
Mencionado ello, entonces veamos ahora sí el detalle de las modificaciones, ¿no? Que como les decía, son respecto de las exenciones transitorias, ¿no? La número 10 y la número 12, que son aquellas que están orientadas hacia la determinación del costo atribuido en lo que refiere a propiedades de inversión y a propiedades planta y equipo. Estas modificaciones se pueden encontrar en el cuerpo de la resolución directoral, ¿no? La resolución directoral número 7, ¿ok? Principalmente estas modificaciones se dan respecto de la exención de propiedades planta y equipo, ¿no? Entonces, uno de los primeros aspectos viene a ser que la entidad optante deba, pues, hacer una evaluación, ¿no? De los activos que justamente van a pasar por esta determinación del costo atribuido, ¿no? Cumpliendo, lógicamente, las condiciones para ello, ¿no? Entonces, esta evaluación de sus activos, de forma que pueda clasificarse estos activos con capacidad financiera o con capacidad operativa, que son dos términos que se introducen en estas modificaciones de la exención número 12. Y también se indica cuál es la definición y las características de estos dos tipos de clasificaciones. En el caso de los activos con capacidad financiera o mantenidos con capacidad financiera, serán pues aquellos activos, ¿no? Que se mantienen para un objetivo principal, ¿no? Que viene a ser la generación de beneficios económicos, ¿no? Y que a partir de esto la entidad tiene que medir a través del valor razonable, ¿no? Un término que para, digamos, estas alturas, ¿no? No es distinto, ¿no? A lo que todos conocemos, ¿no? Y por otro lado, la clasificación de activos con capacidad operativa, que vienen a ser aquellos activos mantenidos cuyo objetivo principal, ¿no? Es la prestación o la contribución en la prestación de los servicios públicos, donde la medición en este caso será a través de lo que se ha denominado el valor de servicio actual, ¿no? Que es un término también nuevo, ¿no? Y que abordaremos en los siguientes slides, ¿no? Y que también, claro, está en referencia a justamente la incorporación de este anexo número 3, ¿no? Finalmente, las modificaciones de la exención 12 se refieren a ampliar el alcance, ¿no? De los activos que pueden ser medidos a valor razonable, que deben ser medidos a valor razonable, nos estamos refiriendo a los activos con capacidad financiera. Antes se mencionaba que, o se aludía solo a los terrenos y las edificaciones, ¿no? Ahora, con estas modificaciones, el alcance es a todos los activos, ¿no? Que puedan y que calcen, digamos, en este tipo de activos con capacidad financiera, que algunos se puedan ubicar de forma directa, ¿no? En un mercado líquido, en un mercado activo, pero que también puedan utilizarse precios referenciales respecto de activos, vamos a decir, idénticos, ¿no? Pero también siempre referenciados en el mercado, ¿ok? Digamos, a partir de estas exenciones, de estas modificaciones a la exención 12, donde vamos a ver nuevos conceptos, ¿no? Es que podemos también darnos cuenta, ¿no? De que se está retirando los tres enfoques, la utilización de los tres enfoques que se mencionaba, ¿no? Hasta antes de la publicación de esta RD, los tres enfoques que referían a la NIC SP21, ¿no? Considerando ello, la exención 10 también tiene, por ende, tiene un efecto, ¿no? Entonces, en la exención 10 de propiedades de inversión, donde se refería justamente a estos tres enfoques, se está retirando. ¿Ok? Entonces, veamos a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que contiene este anexo 3? Que es una de las incorporaciones justamente que trae esta resolución número 7, ¿no? El anexo 3 tiene se puede ver de tres partes, ¿no? Una respecto a la identificación de la propiedad, planta y equipo según la capacidad operativa, considerando pues de que la mayoría de los activos
se encuentran o están orientados, ¿no? A mantener una capacidad operativa. Entonces, vamos a ver algunos aspectos, algunos criterios que van a justamente permitir esa identificación o, en algunos casos, la confirmación, ¿no? De este tipo de elementos de PPE. En un segundo punto vamos a ver la definición y los componentes, ¿no? De lo que viene a ser ya la base, ¿no? Es la base de medición que es el valor de servicio actual. Y finalmente vamos a ver algunas técnicas que se mencionan en el anexo 3 respecto justamente del BCA. Bien, a ver, con respecto a la identificación de PPE según su capacidad operativa, uno de los primeros puntos, ¿no? Debemos tener en cuenta que los elementos de PPE, ¿no? Se identifican, ¿no? Cuando su objetivo principal es prestar o contribuir a prestar servicios públicos, lo que mencionábamos en la definición, ¿verdad? Y debe entenderse este objetivo principal como aquel que se refiere a una finalidad, dice, predominante, ¿no? Entonces, cuando se dice predominante, no es exclusiva o únicamente, ¿no? Digamos, o para qué se mantiene el activo, sino es la finalidad que predomina o mayormente con la que se mantiene el activo, ¿no? Y a partir de eso no se puede determinar entonces únicamente por los objetivos institucionales. Entonces, un activo podría mantenerse para cumpliendo, digamos, objetivos de prestación, ¿no? Como no cumpliendo, digamos, o mejor dicho, para otros fines, ¿no? Pero donde la predominancia es justamente prestar o contribuir a prestar servicios públicos, ¿no? Entonces, ahí se identifica, ¿no? Que estamos frente a un activo con capacidad operativa. Es así que, claro, un elemento de PPE puede generar también beneficios económicos, ¿no? Beneficios económicos que es un término atribuible, ¿no? A lo que viene a ser los activos con capacidad financiera. Entonces, un activo puede cumplir, digamos, o pueden utilizarse, ¿no? Para estos dos fines. Sin embargo, nuevamente tenemos que ver la predominancia, ¿no? Y a partir de eso poder decidir si este activo viene a ser un activo con capacidad, en este caso operativa, ¿no? Considerando ello, ¿no? Esta característica general, ¿no? O fundamental, ¿no? El valor de servicio actual, entonces, viene a ser, pues, la medición, ¿no? Para lo que viene a ser el costo atribuido de estos activos, vuelvo a repetir, de estos activos con capacidad operativa, ¿no? Entonces, los activos de capacidad operativa se miden con el costo, se miden su costo atribuido a través del BSA, del valor de servicio actual. Respecto de veamos algunos criterios o aspectos que podríamos considerar en la identificación de un elemento de PPE según su capacidad operativa. La norma menciona de 4, pero no significa que sean, digamos, que sea una lista exhaustiva, ¿verdad? Pero son, digamos, algunos aspectos que podrían orientarnos a poder ubicar con facilidad. Entonces, decimos que un elemento de PPE con capacidad operativa, de acuerdo al tipo de rendimiento, no genera un rendimiento comercial, no se espera, porque no se esperan retornos financieros similares a las de una entidad con fines de lucro, ¿no? A diferencia, pues, de la característica que tendrá un activo, ¿no? Con capacidad financiera, ¿no? Respecto del uso alternativo, ¿no? Un elemento de PPE con capacidad operativa no puede ser destinado a usos alternativos debido a su naturaleza especializada, ¿no? Y esta es una de las características que probablemente nosotros podamos haber revisado, ¿no? Cuando leíamos la NIC SP 17, cuando hablan acerca de el concepto de las infraestructuras o las características de las infraestructuras, ¿no? Una de ellas es que viene justamente a ser bienes muy especializados, ¿no? Entonces, vendría a ser uno de los atributos, ¿no? De poder identificar o confirmar justamente estos elementos de capacidad operativa, ¿no? Que no puedan ser, digamos, utilizados de forma alternativa, ¿no? Porque son tan especializados,
digamos, en su función, ¿no? En el uso que se le da. Otro aspecto también importante viene a ser los flujos de efectivo asociados, ¿no? Cuando hablamos de un elemento de capacidad con capacidad operativa, nos estamos refiriendo que no se espera que generen flujos de efectivo, ¿no? Relevantes, ¿no? Y recalco este término, ¿no? Relevantes, porque sí, se puede generar flujos de efectivo, ¿no? Pueden generar beneficios económicos, pero no de forma relevante, ¿no? Entonces, este vendría a ser un tercer, digamos, atributo y también la frecuencia, ¿no? La frecuencia respecto de el uso, ¿no? Entonces, vamos a decir que un elemento de PP con capacidad operativa se utiliza de forma regular para prestar o contribuir a prestar servicios públicos, ¿no? De forma regular. A partir de estos 4 aspectos, ¿no? Puede haber un escenario en el que una entidad venga evaluando esto y puede encontrarse, digamos, con una situación de que el activo, ¿no? No se pueda definir, digamos, de forma categórica, ¿no? Considerando estos aspectos, o que, por ejemplo, esté cumpliendo un tipo de rendimiento de capacidad financiera, pero también de capacidad operativa, ¿no? O de repente la frecuencia de uso sea, digamos, esté proporcionada, ¿no? Entre estos dos, tipos o dos clases de activos. Entonces, cuando suceda ello, la norma indica que se tiene que presumir que el activo se mantiene para prestar servicios públicos, ¿sí? Considerando, pues, la orientación de la mayoría de los activos, ¿no? En el sector público. Bien, algunos de los ejemplos que pueden encontrar ya en el anexo 3 se refieren pues a digamos, estos elementos de PP según su capacidad operativa, ¿no? Se hace mención, por ejemplo, de un edificio de oficinas administrativas, ¿no? Que funciona como sede de gestión interna de una entidad que permite pues operar los servicios, ¿no? Sin la intención de generar beneficios económicos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Un primer aspecto que comentábamos, ¿no? No genera beneficios económicos, vamos a decir, aquí no hay generación de beneficios económicos o de repente no de forma relevante, ¿no? Entonces, es un aspecto que abonaría, ¿no? A poder calificar un elemento de PPE bajo capacidad operativa. En el escenario que fuera un hospital público, ¿no? Que presta servicios de salud pública y que puede generar ingresos por diferentes áreas, ¿no? Como farmacia, consulta y otros, ¿no? Pero nuevamente no son relevantes respecto digamos, a la esencia, ¿no? Del servicio público que viene cumpliendo. Entonces, no está generando un rendimiento comercial, ¿no? No está marginando y tampoco, claro, no va a afectar, ¿no? El carácter esencial del servicio público que viene cumpliendo dicho activo. Entonces, se mantiene o estaría identificado como un activo de capacidad operativa. Una carretera interprovincial, ¿no? También va en la misma línea, presta el servicio público de transporte, ¿no? Su operación resulta en el cobro de peajes, pero no genera rendimientos comerciales, ¿no? En este caso, la carretera no tiene usos alternativos, ¿no? Que vendría a ser uno de los aspectos que mencionábamos, ¿no? Sobre los usos alternativos. Entonces, una carretera es una infraestructura, ¿verdad? Que está destinada para un uso. Y que es uno de los aspectos que se encuentran pues marcados para lo que viene a ser los activos de capacidad operativa. Bien, visto la identificación, ¿no? Respecto de los activos de capacidad operativa, veamos ahora este segundo punto que ya trata sobre la base, ¿no? Esta base de medición, que se refiere al valor de servicio actual, ¿no? Lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero la definición del valor de servicio actual, debemos mencionar que es aquel costo, ¿no? En que se incurriría actualmente para reemplazar el potencial de servicio restante del elemento reflejando uso, ubicación y estado, ¿no? Siempre vamos a encontrar digamos, estas condiciones, ¿no? Respecto de su uso, ubicación y estado. El BCA, el valor de servicio actual, recordemos, es un valor de entrada, ¿no? A diferencia de repente del valor razonable,
¿no? También decimos que es un valor específico, porque es específico a la entidad, ¿no? A la operatividad de la entidad, ¿no? Y por tanto, también podemos decir que es un estimado, ¿no? El valor de servicio actual es un estimado. Entonces, se requiere, ¿no? Como indica la norma, se requiere estimar un valor de un elemento idéntico o similar con características iguales o comparables, ¿no? Y acá se menciona lo que viene a ser el elemento idéntico o similar, ¿no? Digamos que no es el elemento propiamente del activo, ¿no? Pero es el idéntico o similar, el que a partir de ellos podemos hacer comparaciones, ¿no? Y que me puede servir como una muy buena estimación para poder justamente medir, ¿no? El costo atribuido de este activo, ¿ok? Entonces, el BCA para ello va a considerar 4 componentes o 4 criterios, también podemos denominarle, ¿no? Respecto del potencial de servicio restante, ¿sí? Que viene a ser la capacidad, ¿no? Que le queda, ¿no? El importe que se pagaría, ¿no? El uso, respecto del uso y la ubicación, ¿no? Entonces son estos componentes que vamos a tratarlos a continuación para que puedan darnos una idea, digamos, más aterrizada de lo que vendría o cómo tendría que medirse este valor de servicio actual. Bien, respecto del componente del importe a pagar, ¿no? En el importe a pagar, en el anexo 3 vamos a encontrar, ¿no? De que este valor de servicio actual puede, digamos, mirarse de 2 formas, ¿no? Como aquel costo de adquirir actualmente un elemento de PPE, volvemos a mencionar, ¿no? Idéntico o similar en un mercado activo, porque el BCA puede encontrarse en un mercado activo, ¿sí? Que está justamente relacionado con el enfoque que vamos a ver más adelante cuando veamos las técnicas, con el enfoque de mercado, ¿no? O también puede este BCA medirse a partir del costo en que ocurriría actualmente para producir el elemento de PPE de la manera que sea menos costosa. Entonces aquí sí, en este tipo de medición, ya estamos ante digamos, ya no tenemos la posibilidad, ¿no? De poder ubicar un PPE idéntico o similar en ese mercado activo. Entonces, lo que tendríamos que realizar es poder determinar un costo, ¿no? El costo que se incurriría actualmente para poder producir ese elemento de PPE, considerando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo tengo varios valores, entonces voy a tener que optar por el menos costoso, ¿no? Pero digamos que en esta búsqueda del valor, sobre todo respecto del costo que incurriría para producir el elemento, puede darse, digamos, una búsqueda exhaustiva, ¿no? De diferentes formas. Puede encontrar diferentes valores para justamente llegar a esa estimación, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos que ser razonables, ¿no? O sea, si bien la norma indica que tenemos que irnos por la menos costosa, entonces no nos vamos a poder, no debería ser la idea, pues, echarnos a buscar diferentes listas, ¿no? O cotizaciones, ¿no? O todas las que, digamos, que se encuentren en el mercado. No va hacia ello, sino que podamos tener una data, digamos, razonablemente donde podamos obtener esa información, ¿no? Al final, recordemos, estamos en la búsqueda de una estimación, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser una estimación, digamos, en este caso, considerando que sea la menos costosa, ¿no? Pero no estamos hablando de una búsqueda interminable, ¿no? O vamos a decir, que denote muchos esfuerzos, ¿no? Sino una búsqueda razonable de información que nos permita hacer justamente esta estimación. Asimismo, ¿no? Cuando se dé esta estimación, ¿no? De este costo, ¿no? De este BCA, que me permita medir con BCA, tenemos que considerar o tenemos que ver el activo, ¿no? Ese activo en condiciones normales,
¿no? Esos costos, entonces, no podrían incluir, digamos, costos de emergencia, costos de excepcionalidad, ¿no? Sino tienen que estar basados en una condición normal, ¿ok? Bien, otro de los componentes que se consideran dentro del BCA es el potencial de servicio, ¿no? Y algunos factores que también se encuentran en el anexo 3 están referidos, pues, justamente, ¿no?, a la capacidad del activo para seguir prestando servicios, ¿no?, que es lo que viene a ser el potencial de servicio restante, ¿no? Entonces, aquí se mencionan 3 factores, ¿no? El factor físico, ¿no?, que está referido a cualquier pérdida del potencial de servicio debido a un deterioro físico que tiene que ver, pues, con la antigüedad y el uso, ¿no? Y esto como, digamos, qué consideraciones o cómo podemos, o a partir de qué datos, ¿no?, podemos, digamos, ubicar o identificar si existe una pérdida, ¿no? Entonces, de repente podemos ver los próximos mantenimientos que le queda al activo, ¿no? Que podrían considerarse en la información sobre justamente, ¿no?, la vida útil restante que le queda, ¿no? Sobre qué tantos mantenimientos va a necesitar, ¿no? Qué tipos de mantenimientos también, ¿no? Eso podría ser un dato importante para poder determinar si hay alguna pérdida del potencial de servicio respecto al deterioro físico. Ahora, respecto de el factor funcional, tiene que ver con las pérdidas que se derivan de la ineficiencia del activo, ¿no? La ineficiencia del activo que se está valorando en comparación con su equivalente moderno. Este término de equivalente moderno también es nuevo y se encuentra en el anexo 3, ¿no?, que refiere, pues, al precio actual, ¿no?, al precio de mercado actual de ese activo. Entonces, cuando menciona esta pérdida se está refiriendo a la ineficiencia, ¿no? Más que un aspecto físico, sino a la capacidad, ¿no?, que pueda, digamos, de qué forma se puede explotar, ¿no?, para la prestación del servicio, ¿no? Aquí algunas consideraciones que podemos tener en cuenta son los avances o cambios en el diseño de las especificaciones del elemento de PPE o avances tecnológicos, ¿no?, que puedan incurrir en alguna obsolescencia, ¿no? El factor económico probablemente sea un dato un poco más macro, ¿no? Y que no se puede controlar, por ende, por la entidad, ¿no? Y se refiere a las pérdidas, ¿no?, de utilidad causada por factores económicos, ¿no? Digamos, de otro tipo que, como bien decía, no pueden ser controlados por las entidades, ¿no? Entonces, acá nos estamos refiriendo, por ejemplo, ¿no?, a lo que viene a ser una caída, ¿no?, en la demanda, vamos a decir, en la caída en la demanda de un servicio público, ¿no? Entonces va a referirse a la capacidad instalada, ¿no?, del elemento de PPE mayor a la que realmente se necesita o se utiliza, ¿no? Podría darse alguna pérdida, entonces, ahí de utilidad, ¿no?, que se refiere a este factor económico. Un siguiente factor viene a ser el uso actual, ¿no? Este uso actual que está referido a que si la entidad optante identifica una parte no utilizada, ¿no?, debe evaluar su relevancia para estimar el BCA. En la evaluación que la entidad haga sobre el activo, podría encontrarse, ¿no?, dependiendo del activo, ¿no?, si estamos hablando de un activo, digamos, significativo, ¿no?, grande, puede darse que una parte no esté siendo utilizada. Entonces, digamos, lo primero tendría que evaluarse cuál es digamos, qué tan relevante es eso que no se está utilizando respecto del todo, ¿no? Entonces, en caso fuera relevante, entonces, dice si la parte no utilizada es relevante, entonces la pregunta siguiente sería, pues, si esa parte que no está siendo utilizada del activo, ¿no?, es necesaria para el funcionamiento del mismo activo.
o sea, pone en riesgo, ¿no?, el funcionamiento de todo el activo. Si es así, entonces la medición del BCA debe incluir también esa parte no utilizada, ¿no? Y por tanto, tiene que formar parte de toda la estimación. O también dice la norma, ¿no?, si esa parte no utilizada, que es relevante, ¿no?, se destina a un uso alternativo, ¿sí? Si es destinada a un uso alternativo, es decir, puede tener, tiene una capacidad, ¿verdad? Porque se puede destinar a poder usarla de otra forma, ¿verdad? Entonces también la medición del BCA va a incluir esta parte no utilizada. Pero, ¿qué sucede si no es necesario para el funcionamiento y tampoco no se destina a un uso alternativo? Entonces, si no tiene ni función operativa ni uso alternativo, entonces no va a ser incluida dentro de la medición del BCA, por tanto va a tener una medición de 0, ¿ok? Tiene una medición de 0. Bien, entonces, esto respecto del uso actual, ¿no? Del uso actual que se le esté dando en este caso, al activo, ¿no? Y finalmente, también se debe considerar la ubicación actual. Entonces, vamos a ver aquí que podemos encontrarnos o podemos estar frente a un elemento de PPE donde no puede ser trasladado físicamente, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, que se incluye en el slide, ¿no?, de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? No podemos trasladarlo físicamente, no es un bien movible, ¿verdad? El BCA, entonces, va a reflejar las condiciones de costo específicas de su ubicación actual, en su ubicación actual, ¿no? ¿Cuáles son digamos, todos los costos específicos en esa ubicación actual, ¿no? Y en el caso de existir, ¿no?, que es, digamos, también una gran parte, ¿no?, de los elementos de PPE que sí son movibles, ¿no? El BCA, ¿cómo debo considerar este componente de ubicación actual?, ¿no? Entonces, tengo que reflejar los costos, ¿no?, de la ubicación desde la cual la entidad adoptante utiliza el activo, ¿no? Entonces, no, digamos, donde está temporalmente, sino desde donde utiliza el activo, ¿no? O el mercado al que tiene acceso. Entonces, si estamos hablando de, no sé, un aparato de laboratorio de investigación, entonces tendremos que evaluar, ¿sí?, los costos, ¿no?, en la ubicación donde se utiliza el activo, ¿no?, donde es utilizado el activo. No respecto, de repente, digamos, del lugar donde lo llevaron a hacer un mantenimiento, se prestó, ¿no?, sino donde se utiliza el activo, ¿no? A partir de eso, esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder estimar, ¿no?, cuáles son todos estos costos que deben incluir el BCA. Bien, entonces, hemos abordado los 4 aspectos, ¿verdad?, para lo que viene a ser, para poder medir el BCA, ¿sí? Ahora veamos los enfoques del BCA, considerando, ¿no?, lo que mencionábamos en el componente del importe a pagar, ¿no? Les indicaba de que el BCA puede ser visto como aquel costo, ¿no?, de aquel activo idéntico o similar que yo puedo ubicar en un mercado activo, ¿no? O también podría ser, ¿no?, aquellos costos incurridos, ¿no?, a partir de vamos a decir, de qué forma se puede producir ese elemento de PPE, ¿no? Lo que, claro, resulta un poco más complejo, ¿no? Entonces, estas técnicas de medición se basan justamente en esas dos posibilidades, ¿no?, de cuál es ese importe a estimar, ¿no?, o cuál es ese costo de reemplazo, ¿no? Justamente se refiere al enfoque de mercado y el enfoque del costo, ¿no?, según la posibilidad, fíjense, de datos que sean suficientes y observables en un mercado activo, ¿no? En el caso del enfoque de mercado, ¿no?, existe un mercado activo para elementos de PPE idénticos o similares, ¿no? En el enfoque del costo no existe un mercado activo, ¿no?, bajo estas características,
En el caso del enfoque de mercado, la medición utiliza el valor procedente de una transacción ordenada, nuevamente en un mercado principal, ¿no? Hay un mercado, digamos, mercado activo, hay un mercado líquido, ¿no? En el caso del enfoque del costo, la medición utiliza el valor procedente de los costos de producir un elemento de PPE, ¿no? Idéntico, similar, que es lo que mencionábamos en la definición. Y también el enfoque de mercado se utiliza principalmente para medir elementos de PPE menos especializados, ¿no? Que es un atributo, digamos, no característico, pues, para este tipo de elementos eh, que tienen, digamos, que no tienen un valor en el mercado, ¿no? Y bajo el enfoque de costo se utiliza principalmente para medir elementos más especializados, ¿no? Que es uno de los aspectos que veíamos, ¿no? Cuando hablábamos de los aspectos de la frecuencia, ¿no? De los usos alternativos, sobre todo. Entonces, el BCA, las técnicas del BCA, ¿no? Van a ser estas dos, enfoque de mercado y enfoque del costo, ¿no? Va a depender de la posibilidad de datos que sean suficientes. Ahora, cuando también la norma indica de que se tiene que aplicar, ¿no? El enfoque del costo, ¿no? Cuando no le es posible el enfoque de mercado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, lo más fácil es poder ir al mercado, ¿no? Es aplicar este enfoque de mercado, ir al mercado y poder ubicar un valor, ¿no? O poder, vamos a decir, referenciar un valor, encontrar un valor en el mercado. Pero de no ser posible, entonces tiene que aplicarse el enfoque del costo, ¿no? La norma indica, no obstante, puede requerir datos de las partes del elemento cuando éstas se adquieren en el mercado. ¿Qué significa ello? Que el enfoque del costo no está librado, vamos a decirlo así, de revisar el mercado o de recoger data del mercado, ¿no? Sino que va a ser, podemos decir, de forma indirecta, ¿no? La búsqueda de estos datos, ¿no? Porque, claro, será un poco más difícil, ¿no? Más complejo poder construir, ¿no? El BCA a partir del enfoque del costo, ¿no? Pero de todas maneras se va a requerir datos que se puedan encontrar en el mercado, ¿no? Que estén disponibles. Ahora, no es la única forma, sino también podemos recurrir a fuentes internas de la entidad, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, enfocándonos en el enfoque del costo, que vamos a decir, entendiendo pues de que la mayoría de activos no vamos a poder ubicar un valor tal cual en el mercado, ¿no? O que por ahí un valor idéntico o similar también sea, vamos a decir, difícil, ¿no? O alguna referencia de esto sea difícil. Entonces, la aplicación del enfoque del costo puede requerir el uso de suposiciones, ¿no? Que puedan dar lugar a información que no está disponible públicamente, ¿no? Entonces, en el anexo 3 vamos a encontrar un caso, ¿no? Respecto de justamente ello, ¿no? Una red de alumbrado público, ¿verdad? O la estimación, ¿no? De la medición de esta red de alumbrado público, ¿no? Puede ser, ¿no? A partir del costo de mano de obra estimado, ¿no? Para reemplazar el servicio, reflejará los costos internos de su personal, ¿no? Se puede utilizar entonces información de fuente de la misma entidad, ¿no? Para poder construir este BCA, ¿no? Entonces, que tal vez podrían ser menores o diferentes a los precios de mercado, pero a los que no disponemos, ¿no? No tenemos, digamos, no podemos disponer y no está públicamente, digamos, abierto a, a todas las personas, ¿no? Entonces, tenemos que valernos de otras fuentes, ¿no? Tal es el caso de la información interna de la entidad. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Finalmente, ¿no? Las técnicas de medición del valor de servicio actual menciona de que cuando una entidad adoptante no disponga de datos fiables sobre el costo de un activo idéntico similar o cuando el elemento de PP existente no pueda ser sustituido por otro idéntico similar, ¿no? El BCA se construiría a partir de lo que viene a ser el costo de un activo moderno equivalente, ¿no? Ese costo de moderno equivalente, ¿no? Que viene a ser
aquel precio, ¿no?, de un activo que, digamos, tal vez con diseño, con la fabricación actual, ¿no?, que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Y a partir de ese costo del activo moderno equivalente, podemos hacer algunos ajustes que ya hemos visto, ¿no? Los ajustes referidos a los factores físicos, funcionales y económicos, poder llegar a lo que viene a ser el valor de servicio actual, ¿no? Y de esta forma podamos ubicar o estimar, ¿no?, este valor, esta determinación del costo atribuido para las propiedades planta y equipo. Bien, bueno, esto sería hasta aquí mi participación, ¿no? Te retorno el pase, Walter. Gracias. Bien, muchas gracias Paola por tu exposición. Continuando con este webinar, damos pase a nuestro expositor, el señor Gilmer Ticona Maquera. Él es especialista de la Dirección de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien va a desarrollar el tema denominado casos prácticos. No sin antes recordarle a nuestros participantes que no olviden que se está compartiendo un link de asistencia para que sea llenado por ustedes. Adelante, Guillermo. Bien, buenos días con todos. Antes de iniciar esta segunda parte respecto a los casos prácticos, quiero nuevamente agradecer la participación de todos los funcionarios que están conectados el día de hoy. Y en esta sesión 2 abordaremos el desarrollo de los casos prácticos orientados a la determinación del costo atribuido, que es la parte normativa, la parte que está establecido en el anexo 3, aprobado con la resolución directorial 7/2025. Ha sido desarrollado por mi compañera. Y esto va a estar referido justamente a la determinación del costo atribuido de los elementos de propiedad de planta y equipo, que tenemos 3 casos prácticos para poner a disposición de ustedes, utilizando como base de medición el valor de servicio actual. Y también es importante señalar, antes de entrar a los casos prácticos, vamos a utilizar el enfoque del costo. Recuerden que el enfoque del costo es aquella en la que la entidad no puede identificar, digamos, un mercado activo. Entonces, con estos ejercicios que vamos a presentar, no solo fortaleceremos las competencias técnicas de los funcionarios del sector público, sino también nos preparamos, en este caso, para enfrentar los nuevos desafíos con mayor criterio profesional en el proceso de adopción del marco NIC-ST. Entonces, voy a presentar el caso práctico referido a lo que ya mencioné. Y el primer caso que ustedes ahorita están observando es referente a un activo, a una infraestructura pública. La entidad, al cierre del ejercicio 2024, una infraestructura educativa con una antigüedad de 30 años, que esta infraestructura actualmente presta servicios educativos por su capacidad operativa, o sea, prestación de servicios. El enfoque del costo básicamente está referido a ello, prestación de servicios educativos del nivel secundario. Ahora, las características de esta infraestructura que tomamos como referencia consta de 2 pisos con 25 aulas, con una biblioteca escolar, un auditorio, 4 instalaciones deportivas y servicios sanitarios. Ahora, el valor neto en libro a la fecha que mencioné, al 31 de diciembre del año 2024, es por 3.200.000, con una vida útil estimada de 50 años. Ahora, esta infraestructura en el año 2017 sufre serios daños físicos como consecuencia del fenómeno del Niño Costero, lo cual ha permitido a que la entidad reconstruya parte de los daños ocasionados por este fenómeno a fin de poner en condiciones de uso este activo de propiedad planta y equipo. Entonces, el caso práctico que enfoca, digamos, para atribuir la medición o dar la medición fiable a este activo de propiedad planta y equipo
justamente se determina debido a que sobre la construcción inicial de este activo no se cuenta con documentación y sobre esta reconstrucción, que los gastos o los costos que se hayan incurrido, tampoco la entidad, digamos, tiene una información disponible, completa, y de hecho que esto lleva a colación de que la entidad, digamos, va a tomar en consideración esta disposición del valor de servicio actual, y al 1 de enero del año 2024, la entidad ha decidido hacer el uso de las exenciones de reconocimiento y medición de este elemento de propiedad, planta y equipo hasta el año 2025. Entonces, el caso práctico se requiere determinar el costo atribuido de propiedad de planta y equipo en base al valor de servicio actual. Dentro del análisis y fundamento normativo, y eso es importante también que las entidades en el momento en que revisen sus activos de propiedad, planta y equipo y toda la documentación con el cual cuenta, digamos, ese activo, efectuar, digamos, toda la revisión, cuál es la información disponible que tiene. Entonces, sobre el caso práctico mencionado en el análisis, decimos que de acuerdo con el caso práctico, al 31 de diciembre del año 2024, una entidad mantiene en sus libros los saldos correspondientes a una infraestructura educativa con una antigüedad de 30 años, que actualmente esa infraestructura viene prestando el potencial de servicio a 500 estudiantes en el nivel secundario. Sin embargo, como se había mencionado, esta información de la construcción inicial, digamos, la entidad no tiene, digamos, la documentación respectiva, ni tampoco por los costos que se han incurrido, digamos, en la reconstrucción afectada parte de la infraestructura debido al fenómeno del niño costero. Y determinó en base a este análisis que el valor de la construcción en el libro no es fiable, o sea, no hay una documentación completa respecto a la construcción inicial de ese activo, ni tampoco hay documentos que puedan dar la fiabilidad de la reconstrucción del activo. Entonces, sobre esa base, se requiere contar con un valor fiable para determinar el costo atribuido de la infraestructura educativa con el fin de optar y aplicar el enfoque del costo. Y nuevamente, el enfoque del costo se refiere a que, como este activo es un activo compleja y no hay para este tipo de activos un mercado activo, o sea, no podemos encontrar en el mercado, digamos, centros o colegios o centros educativos que puedan comercializarse, o sea, no hay un mercado activo. Y es por ello que en este caso práctico vamos a aplicar el enfoque del costo, utilizando como base de medición el valor de servicio actual, el cual se ha determinado conforme a la evaluación que vamos a indicar a continuación. En base al análisis, la entidad ha determinado que el valor neto en libro de la infraestructura educativa no es fiable. Además, se ha establecido en el análisis que no se dispone de información sobre el costo de construcción original ni el costo de reconstrucción. Y en el punto 3 también se ha puesto en contexto, digamos que el objetivo principal de este activo es la prestación de servicio, ¿no? Y es su capacidad operativa. O sea, la capacidad operativa es la prestación de servicio, ¿no? Es distinto a la capacidad financiera que comentó Paola, que es obtener beneficios económicos. Entonces, este activo no genera beneficios económicos, sino es el prestar el potencial de servicio, y es por eso que consideramos su capacidad operativa de atender a 500 estudiantes del nivel secundario. De igual manera, la entidad ha determinado que no existe un mercado activo, que ya se mencionó. Debido a ello, tendrá que estimar el costo de construcción de la infraestructura para efectos de medir el valor de servicio actual en el activo que hemos hecho mención. Ahora, dentro del fundamento de este caso práctico,
se ha establecido, digamos, de acuerdo a lo que mencionamos, el uso actual del activo corresponde la prestación de servicio educativo, potencial de servicio. Por lo tanto, se debe efectuar una medición fiable utilizando como base el valor de servicio actual. Esto en base al anexo 3 que hice mención al inicio. Entonces, la entidad aplica el enfoque del costo cuando no es posible determinar el valor de servicio actual mediante el enfoque de mercado, ¿verdad? Habíamos mencionado de que este activo es compleja y por lo tanto no hay un mercado activo para dar un valor fiable a través de digamos, a través de un mercado activo, en este caso tomar referencia en los precios cotizados. Entonces, cuando no existen valores observables en un mercado activo para elementos de PPE idénticos o similares, en este caso, ¿verdad? Lo que mencionamos, no obstante, el enfoque del costo puede requerir el uso de datos observables relevantes para las partes de elementos de propiedad, planta y equipo cuando éstas se adquieren en el mercado. ¿Listo? Entonces, no hay un mercado activo, aplicamos el valor de servicio actual a través del enfoque del costo, y cuando la entidad adoptante no disponga de datos fiables sobre el costo de un activo idéntico o similar, o cuando el elemento de propiedad, planta y equipo existente no puede ser sustituido por otro idéntico o similar, el valor de servicio se puede estimar calculando el costo de un activo moderno equivalente deducido el ajuste procedente de los factores físico, funcionales y económicos. O sea, cuando no se puede identificar, digamos, un activo igual o similar que pueda reemplazar el valor restante del activo. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando aquí? Estamos considerando tomar el valor de un activo similar, ¿correcto? Idéntico o similar, que ese activo ha sido construido recientemente. O sea, por eso la norma establece, por ejemplo, calculando o estimando un activo moderno equivalente. O sea, lo que vamos a hacer es tomar como referencia un activo idéntico o similar construido recientemente para poder aplicar este valor de servicio actual en el cual vamos a deducir ajustando los factores físico, funcionales y económicos. Básicamente los dos factores, físicos y funcionales. Ahora, en base a lo que hemos señalado, es necesario que la entidad también determine todos los elementos contenidos en el anexo 3, los componentes, que son justamente 4, y de hecho, para poder, digamos, analizar los casos de cada una de las entidades, ¿verdad? Para cada uno de los activos de propiedad de planta y equipo que van a, digamos, aplicar el valor de servicio actual, la entidad tiene que tomar en cuenta el importe que pagaría por ese activo, o sea, por el valor restante de ese activo. Entonces, esto incluye la evaluación de los precios que se pagaría en un mercado activo o el costo en que incurriría la entidad por el activo de la manera menos costosa. Lo que estamos haciendo referencia es aplicar que la entidad, digamos, incurriría por el activo de la manera menos costosa. Eso es lo que estamos aplicando o está enfocado, digamos, este caso práctico. Ahora, otro de los componentes que también mencionó mi compañera Paola era el potencial de servicio del activo, considerando los factores físicos, funcionales y económicos, según se detalla, digamos, en el anexo 3. Ahora, dentro del componente del anexo 3 tenemos la ubicación actual y el uso, que en este caso práctico lo hemos considerado en el literal C. Porque claro, los componentes son 4, pero lo hemos considerado en el literal C la evaluación del uso, o sea, el uso de ese activo y la ubicación actual de ese activo. ¿Ya? Ahora, la medición técnica o las técnicas de medición aprobadas para estimar desde el literal A hasta el literal C, considerando la disponibilidad de datos
que represente fielmente sus posiciones propias de la entidad. Esos 4 factores o componentes que menciona el anexo 3 es importante que la entidad tenga que evaluar. Entonces, de acuerdo a la exención 12, en aplicación del costo atribuido a propiedad, planta y equipo, la entidad realizará la regularización del tratamiento de las partidas de propiedad, planta y equipo en el segundo año de transición. Estamos hablando desde el 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del año 2025. El ajuste para adopción se contabilizará en el saldo de apertura de los resultados acumulados del año 2025. Esto se trae, digamos, del manual de adopción y su modificatorio. Ahora, el importe que pagaría la entidad, tal cual habíamos señalado sobre los 4 componentes, es importante también traer, digamos, los datos para, digamos, desarrollar este caso práctico en el cual decimos que la entidad ha identificado una infraestructura educativa que existe y que la información proporcionada por otra entidad, ¿verdad?, se ha determinado que el costo incurrido para la construcción de ese activo nuevo, moderno, es de 9 millones. O sea, estoy tomando un activo idéntico, similar al activo que yo necesito atribuir, digamos, la medición fiable. Entonces, ¿qué estoy considerando aquí? Estoy considerando traerme, digamos, de un activo similar o con características iguales, que ha sido construido recientemente y ese activo tiene un valor de 9 millones. Ese es el importe que pagaría una entidad. Ojo, deducida los factores que ya mencioné. Con respecto al potencial de servicio, dentro del análisis que se ha considerado, que la entidad ha solicitado al área especializada correspondiente para realizar la estimación de los factores. O sea, es importante también que en este proceso de transición y de acuerdo a su programa de transición, ustedes han determinado cuáles son las actividades, las acciones que van a desarrollar a fin de que las áreas competentes puedan también proporcionar información. Y eso es importante que la entidad pueda, digamos, hacer esas coordinaciones a fin de obtener estos datos y poder atribuir la medición fiable a ese activo de propiedad, planta y equipo, considerando el manual de adopción. Entonces, en este caso, de acuerdo a la información proporcionada por los funcionarios que conocen los aspectos técnicos de la infraestructura, tenemos el factor físico, que es el deterioro físico del activo, que está representado por un 40%, el factor funcional en base a la ineficiencia del activo, que es el 15%, y para este caso práctico no se ha considerado el factor económico. Entonces, el uso actual del activo, como les hemos venido mencionando en el caso, es la prestación de servicios, y este activo tiene un potencial de servicio restante que presta a 500 alumnos del nivel secundario. Los datos que se ha obtenido del valor en libro, tenemos que el costo de la adquisición de ese activo, que tiene transcurrida 35 años, que su vida útil es de 15 años, y ese es digamos, el valor restante o el potencial de servicio restante de ese activo es la que queremos determinar. Entonces, el activo hace 35 años costó 8 millones, o 30 años, perdón. Hace 30 años costó 8 millones. La depreciación acumulada de ese activo representa 4 millones 800 y el valor neto en libro 3 millones 200. Ahora, la entidad obtiene información de un activo idéntico o con características similares que es nueva, o sea, es moderna, que nos ha proporcionado, digamos, esa otra entidad, es 9 millones. O sea, es el valor estimado de la infraestructura considerando un activo similar, que es nueva, ojo, que no tiene la misma cantidad de años transcurridos. Este es nuevo. Entonces,
En base a esta información, lo que se ha efectuado y en cumplimiento a las disposiciones ya señaladas, se ha efectuado el ajuste, digamos, respecto a los factores físicos, que sería el 40% de 9 millones. Y esta información, como habíamos señalado, es una información proporcionada por el área técnica. Tenemos el factor funcional, igual el 15%, deducida de los 9 millones, y el cual nos representa una deducción de 4.950.000. Y por lo tanto, al final, con el valor estimado, proporcionado por la entidad que ha construido un activo igual o similar, con características iguales o similares, y con lo que se ha deducido a través de los factores físico, funcional, y en este caso, para el caso práctico, se obtiene el ajuste del costo atribuido, digamos que ese activo actualmente que tiene un potencial de servicio de 20 años, o tiene una vida útil, perdón, de 20 años, el valor de ese activo representará, digamos, un ajuste de 850.000. Un ajuste de 850.000. Eso es importante precisar, por ejemplo, tomando como base este valor. ¿Ya? Ese es el primer caso que estamos planteando. Aquí tenemos el asiento contable, disminuyendo la depreciación, que es 4.800.000, y ajustando el resultado del costo atribuido por 850.000 y la baja del activo por 3.980.000. Al final el activo tiene el valor restante a la fecha de medición. Listo. Ahora, en el caso 2, hemos considerado un activo, una infraestructura de salud, en el cual igual la entidad al 31 de diciembre del año 2024 identifica que el saldo en libros de este activo es 5 millones o 570 millones. O sea, es una infraestructura que está en construcciones, o sea, que una infraestructura que está en construcciones en curso. Ese es el activo, tal cual como estamos señalando. Es una infraestructura que está como construcciones en curso, y que esta infraestructura ha sido concluida, su construcción, hace 8 años, que se mantiene en libros como construcciones en curso. Y cuenta con una capacidad instalada, y esas son las características, de 200 camas para hospitalización. La infraestructura es, digamos, del nivel 2, compuesto por 6 pisos, tiene 15 consultorios de apoyo y 6 salas de operaciones, entre otros. Entonces, al 31 de diciembre del 2024, el costo de la construcción de esta infraestructura hace 6 años, ¿verdad? Y se mantiene el mismo valor de los costos que se han atribuido en el momento de la construcción, por 570 millones. Entonces, la infraestructura de salud que fue culminada hace 8 años, como les mencionaba, es del año 2016. Desde ese momento en adelante, no se ha efectuado su liquidación debido a una controversia que todavía no se resuelve, y asimismo hay valorizaciones pendientes de pago, y a pesar de esa situación, la entidad ha venido utilizando esta infraestructura para prestar el potencial de servicio a los ciudadanos. Entonces, sobre esta base se ha evidenciado la falta de conciliación de los saldos contables y la ausencia de valorización o la validación de los documentos de soporte, entre otros aspectos relevantes. Y por lo tanto, la entidad ha determinado que el valor contable registrado de la construcción no es fiable. Tenemos valorizaciones que no se han pagado, tenemos, por ejemplo, las liquidaciones que no se han realizado, no se han conciliado, y al no haberse conciliado, posiblemente la entidad haya imputado, digamos, costos que no son directamente atribuibles, etc. O sea, son situaciones que se toman como referencia estos aspectos
para poder atribuir o tomar, digamos, el valor de servicio actual para determinar el costo atribuido. En la fecha de adopción, que es el 1 de enero del año 2024, la entidad ha decidido usar las exenciones tal cual mencionamos en el caso anterior. Y en este punto, de igual manera, se requiere determinar el costo atribuido del elemento de propiedad, planta de equipo en base al servicio, en base al valor de servicio actual. Bueno, dentro del análisis y fundamentos normativos, traemos igual, digamos, la normativa vigente que hizo mención mi compañera Paula con relación al anexo 3 y las modificaciones contenidas en el instructivo. La entidad mantiene como construcciones en curso una infraestructura de salud que fue concluida y no liquidada debido a una controversia y las valorizaciones pendientes de pago. A pesar de ello, como se mencionó, la entidad ha venido utilizando esta infraestructura desde su culminación y en ese contexto resulta necesario determinar el valor fiable de una construcción en su estado actual, debido a la falta de conciliación de saldos contables relacionados, así como la ausencia de la validación de la parte documentaria que no está sustentado en los registros contables. Entonces, en base a ello, se requiere contar con un valor fiable para determinar el costo atribuido de la infraestructura de salud, con el fin de optar por aplicar el enfoque del costo. De igual manera, como les estaba mencionando, este activo es compleja y por lo tanto no hay un mercado activo para este tipo de activos, utilizando como base de medición el valor de servicio actual, el cual se ha determinado conforme al los siguientes pasos. Estos pasos que estamos viendo aquí justamente traen el análisis que se efectúa respecto a la situación del activo. Por ejemplo, en el caso 1, en base al análisis efectuado, la entidad ha determinado que el costo de la infraestructura de salud no es fiable, por lo tanto, se requiere estimar el valor del costo atribuido. De igual manera, la entidad no dispone de información suficiente sobre el costo de la construcción de la infraestructura de salud, que ya ha sido concluida y no ha sido liquidada, está en arbitraje y este activo, digamos, viene prestando el potencial de servicio. También tenemos dentro del análisis y evaluación que la entidad ha establecido que el objetivo principal del activo de PP es la capacidad operativa, es la prestación de servicio. O sea, la entidad no tiene decidido, digamos, obtener beneficios económicos. Por lo tanto, la capacidad operativa se refiere a la prestación de servicio con el cual actualmente, bajo esta referencia, la entidad viene prestando ese potencial de servicio, obteniendo el potencial de servicio. Ahora, en el caso del análisis 4, la entidad ha determinado que no existe un mercado activo para dicha infraestructura de salud. Debido a ello, tendrá que estimar el costo de construcción para efectos de medir su valor de servicio actual de dicho activo utilizando el enfoque del costo. En este caso, lo que se está determinando no es traerme un activo idéntico o similar, tomando como referencia, digamos, un activo nuevo, sino cuánto me costaría construir un activo nuevo, o sea, con todas las características que hemos mencionado. ¿Ya? O sea, está enfocado este caso práctico sobre ese punto. Entonces, dentro del fundamento normativo, decimos que en el análisis realizado, el uso actual del activo corresponde a la prestación de servicio de salud, por lo tanto, se debe efectuar una medición fiable utilizando como base de medición el valor de servicio actual. Y respecto a ello, el enfoque que habíamos señalado, seguimos utilizando el enfoque del costo, dado que no hay un mercado activo para este tipo de activo, ¿verdad? Y sobre esta decisión normativa que argumentamos, tal cual mencionamos en el caso práctico anterior, los componentes que son importantes, que la entidad no debe, digamos, dejar de mirar y poner en contexto dentro de su análisis para poder atribuir el valor de servicio actual, tomando como referencia la normativa que se ha mencionado. Entonces,
En el primer componente decimos que el importe que pagaría la entidad, esto incluye la evaluación de precios que pagaría en un mercado activo o el costo en que incurriría la entidad por el activo de la manera menos costosa. Por el lado de la prestación de servicio, tomando como referencia los factores físico, funcional y económico, para este caso en concreto también vamos a tomar dos factores, el factor físico y el factor funcional. Considerando, digamos, la medición de este activo, digamos, en la ubicación actual, que dentro del anexo 3 ustedes van a encontrar, digamos, que son los 4 componentes, nuevamente hago mención a ello, que el componente 3 y 4 están en el literal C de este caso práctico. Respecto a la evaluación del uso, que es la prestación de servicio, y la ubicación actual del activo, donde se toma, digamos, la medición de o se aplica, digamos, las técnicas de medición para este tipo de activos. Ahora, decimos igual respecto de la exención número 12, que está contenida en el anexo del manual de adopción, y la entidad ha considerado esta exención que da un periodo de tiempo para poder ajustar la medición o reconocer activos de propiedad, planta y equipo. En este caso, ajustar la medición. Va desde el 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del año 2025. ¿No? El ajuste de adopción se contabilizará al saldo de apertura de los resultados acumulados. ¿Listo? Entonces, esto de la contabilización del saldo de apertura de los resultados acumulados es justamente las cuentas que se van a ir imputando y esta determinación está señalada también en el manual de adopción. Ahora, dentro del desarrollo del caso que estamos señalando, el importe que pagaría la entidad, en este caso, ¿cuánto me costaría construir una infraestructura similar? Este activo me costaría construir, digamos, con las mismas características que se ha mencionado, 462 millones. Es importante señalar que la infraestructura fue construida hace 4 años. Listo. Ahora, el potencial de servicio, de donde nosotros tomamos en consideración básicamente los factores físico-funcional para este caso en específico, consideramos que la infraestructura tiene una capacidad de atención de 200 camas para hospitalización y los cálculos considerando el costo que me costaría, digamos, el costo que se incurriría para construir este activo con las mismas características. Entonces, tenemos por el primer punto sobre el costo en libros, que es 570 millones, que está en como construcciones en curso, y no hay una depreciación que se haya imputado o no se haya realizado por la prestación de servicio durante los 8 años que han transcurrido desde el momento de la culminación de esta infraestructura. Tenemos el importe en libro, los 570 millones, y cuánto me costaría construir ese activo, el valor que tenemos por aquí, digamos, el importe o el valor que me costaría construir ese activo con las mismas características está estimado en 462 millones. A este valor, de igual manera, estamos deduciendo el factor físico funcional. En el caso del factor físico, el 13%, y en el caso del factor funcional, el 3%. El resultado de esta evaluación nos da, digamos, el ajuste del costo atribuido en 181.920.000. Ese es el ajuste que la entidad va a efectuar a ese activo de propiedad, planta y equipo. Ese es el caso práctico número 2. Y finalmente vamos a desarrollar el caso práctico 3. Este caso práctico 3 está referida a una infraestructura o un edificio administrativo
que no han sido reconocidos en libros desde el momento de su adquisición. Es decir, hace 35 años que la entidad viene utilizando este activo que no ha sido reconocido en libro, y este activo está prestando un potencial de servicio en la actualidad. Entonces, sobre esta base, el edificio administrativo que hago mención tiene estos componentes. O sea, cuál es el área construida por cada nivel. Sabemos que este activo, digamos, se ha estimado 50 años de vida útil, ¿sí? 50 años de vida útil. Y tenemos de 5 pisos, ¿no? Y cada piso de construcción por metro cuadrado. Y dentro del análisis y el caso práctico que hacemos mención, esta infraestructura en el año 2019 ha sufrido serios daños físicos, afectando, digamos, parte de la infraestructura, y la entidad, a fin de poner este activo en condiciones de uso, lo que hizo es incurrir en el mantenimiento de esta infraestructura, se desembolsó recursos y se puso, digamos, este activo en condiciones de uso, ¿verdad? Y nos dice también que sobre los costos que se han incurrido para mejorar en este mantenimiento, no existen documentación sobre estos costos de mantenimiento, tampoco existen documentos sobre la construcción inicial del activo. O sea, como durante los 35 años, la entidad no ha reconocido, no sabemos si la entidad, digamos, lo ha construido o hay otra entidad en la cual haya transferido, o sea, podríamos poner ello, pero en esencia, este activo no está en libros contables. Ahora, la municipalidad ha identificado un activo moderno equivalente con similar capacidad y que este activo tiene, digamos, una antigüedad de 3 años. O sea, este activo tiene una antigüedad de 3 años. O sea, ese activo que se está identificando con características iguales o similares, con la misma capacidad, es nueva, pero que la construcción de ese activo es de 3 años. O sea, es nueva, tiene 3 años de construcción. Y por lo tanto, sobre este costo, igual se va a tener que aplicar los factores que hemos mencionado, los 3 factores, pero en este caso, igual en concreto, vamos a aplicar solamente 2 factores, tomando en consideración ese activo moderno equivalente, por metro cuadrado. Entonces, como el caso práctico está planteado por metro cuadrado, o sea, la entidad lo que hizo es el esfuerzo de determinar cuál es el área construida, ¿ya? Entonces, en la fecha de adopción, que es el 1 de enero del año 2024, la municipalidad ha decidido hacer uso de las exenciones para el reconocimiento y medición de este activo de propiedad, planta y equipo hasta el año 2025. Es decir, esta brecha se tiene que cerrar al 2025 de acuerdo a su programa de transición. ¿Qué es lo que se requiere? Determinar el costo atribuido en base al valor de servicio actual y determinar el potencial de servicio restante del activo considerando los factores físico, funcional y económico. Bien, entonces dentro del análisis, que es un resumen del caso práctico que hemos señalado, que la municipalidad determinó la existencia de un edificio que no ha sido reconocido hace 35 años y actualmente viene prestando el potencial de servicio. Y por lo tanto, o sea, ¿por qué la entidad toma la decisión de considerar el costo atribuido? Porque no dispone de información sobre el costo de construcción inicial ni de los costos incurridos en las mejoras que se han realizado sobre los daños físicos que han afectado la infraestructura. Y de igual manera, dentro de los pasos 1, 2 y 3, que es importante, una vez más, que la entidad debe considerar como referencia, en este caso, decimos que la municipalidad ha determinado que no cuenta con la medición fiable de esa infraestructura municipal y no dispone de información sobre el costo de construcción original. La entidad
ha establecido que el objetivo principal del activo, en este caso del edificio, es su capacidad operativa, la prestación de servicio. Y finalmente, dentro del análisis, consideramos que no existe un mercado activo. Es por ello que en este caso práctico se trae, digamos, un edificio con características iguales o similares que me va a permitir hacer una estimación del costo atribuido. En el fundamento normativo, igual se considera, digamos, el anexo 3 que mencioné en el caso número 1, y dentro de estos fundamentos, digamos, la entidad adoptante aplica el enfoque del costo cuando no es posible determinar el valor de servicio actual mediante un enfoque de mercado. O sea, igual este activo es compleja y es por ello que no hay un mercado activo para poder determinar su costo a través de un enfoque de mercado, sino nos vamos a tomar en consideración el enfoque del costo para poder determinar el valor de servicio actual. En esa línea de lo que ya hemos mencionado, cuando la entidad adoptante no disponga de datos fiables sobre el costo de un activo idéntico o similar, o cuando el elemento de propiedad, planta y equipo existente no pueda ser sustituida por otro idéntico o similar, el valor de servicio actual se puede estimar calculando el costo de un activo moderno equivalente. Y eso es lo que estamos señalando, o sea, traer un activo con características iguales o similares que en base a ese activo que tiene una antigüedad de 3 años, ¿verdad? Tomando en consideración esa construcción, deducimos, ajustamos los factores físicos y funcionales. Claro, o sea, la norma te dice ajustar los factores físicos, funcionales y económicos. No necesariamente puede atribuirse, digamos, un deterioro, digamos, funcional o económico. Y sobre la base de la identificación, que también pongo en contexto, es justamente los 4 componentes que están señalados en el anexo 3, que en la primera parte de esta exposición se ha mencionado. Igual, por ejemplo, en el literal C se considera el componente 3 y 4, ¿no? Respecto a la evaluación del uso del activo y la ubicación actual del activo. Considerando todo el fundamento y el análisis realizado, la entidad toma en consideración la exención número 12 y los ajustes, digamos, esta exención número 12 que da un periodo de tiempo, un alivio para poder reconocer y medir este activo de propiedad, planta y equipo entre el 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del año 2025. ¿Cuál es el importe que pagaría una entidad respecto al edificio administrativo? Aquí tomando en consideración que un activo idéntico, similar o con características iguales o similares me costaría 2.851.488, ¿verdad? Y este activo que habíamos mencionado es nueva y tiene una antigüedad de 3 años. Entonces, en base a este valor estimado, es la que vamos a deducir los factores físico, funcional y económico. En este caso, se va a deducir el 70% respecto al factor físico y un 8% respecto al factor funcional. Ahora, considerando los metros cuadrados de la construcción de los 5 pisos, ¿verdad? Haciendo una regla de 3 simple, tenemos el valor del activo moderno y el valor por metro cuadrado sería de 3.200. Entonces, este importe de 3.200 por metro cuadrado por el total de metros cuadrados de los 5 pisos que se tiene este activo, nos resulta 2.851.488. Ahora, en esta deducción del factor físico,
se considera para este caso práctico, digamos, la vida útil estimada, que son los 50 años, y la antigüedad proporcionada por el área técnica. O sea, los 30 o los 35 años son la vida útil transcurrida de este activo. Entonces, tomando en consideración una regla de tres simples, el porcentaje con estos datos nos resulta el 70%, que se va a deducir a través del factor físico. Esto justamente es esta, ¿no? 1.996.042. De igual manera, por el factor funcional, se deduce el 8% por la pérdida funcional. De hecho, que estos datos son justamente proporcionados por el área técnica. Y el total ajuste por factor funcional sería 228.119. No hay un ajuste por factor económico. Y el cálculo que se ha efectuado justamente con el valor estimado de 2.851.468, deducido del factor físico y funcional, nos resulta el valor de servicio actual estimado es de 627.327. Y los ajustes contables respecto al reconocimiento de este activo de propiedad, planta y equipo. Este activo tiene una vida útil restante de 15 años y por lo tanto esto es el importe que la entidad reconocería o reconoce en este caso en base al caso práctico planteado. De acuerdo al caso práctico planteado, y sobre este valor ya la entidad hace la depreciación por el resto de la vida útil, que serían los 15 años. Bien, entonces con esto estaría terminando los tres casos prácticos que se han planteado para poder determinar el costo atribuido en base al valor de servicio actual. Bien, entonces con esto te doy pase, Walter. Muchas gracias, Gilbert, por tu presentación. A continuación pasamos a la ronda de preguntas, en la cual nuestros expositores darán respuesta a las preguntas que hemos recibido de los participantes en este webinar. No sin antes recordarles a nuestros participantes que por favor no olviden que se está compartiendo un link de asistencia para que este sea llenado por ustedes. Enseguida vamos a realizar algunas preguntas, en principio a nuestra expositora Paola Guamalí. Paola, para ti, hemos recibido estas preguntas, por favor, te agradecería tus respuestas. En relación con ellas, la primera, nos preguntan las entidades si que a partir de esta norma, ¿no? A la norma de la RD 7/2025, eso implica que en la entidad, si van a tener que aplicar el BCA, el valor de servicio actual, a unos 20 y tantos mil bienes, unos 25.000 bienes aquí mencionan, con los cuales la entidad que consulta cuenta en la actualidad, entre muebles y bienes inmuebles. Por favor, agradeceríamos tus precisiones al respecto. Gracias, Walter. Gracias por la pregunta. Bueno, entiendo de que la consulta va un tanto a respecto de una acción que tendría que realizar, ¿no? La entidad de evaluar, ¿no? Los bienes que actualmente tiene, ¿no? En este caso hablabas de miles de bienes. Bueno, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Esta norma, digamos, las modificaciones se han realizado al instructivo 4, ¿no? Este instructivo 4 que tiene que ver con el manual de adopción, ¿no? Que es el manual de adopción, perdón, ¿no? Y que muestra un detalle de exenciones transitorias. Entre ellas, ¿no? Lo que viene a ser la determinación del costo atribuido. Y cuando hablamos de la determinación del costo atribuido, ¿no? Que para este momento, ¿no? Las entidades ya han hecho una evaluación de cuáles son esos activos que tendrían que aplicar esta determinación de costo atribuido, ¿no? Recordemos que es esta medición de costo atribuido, este valor de costo atribuido, que es aplicable durante la transición, ¿no? Y recordemos que es a partir de que esos activos no tengan una medición fiable en este momento, ¿no? No tengan una medición fiable y que además
¿no? El poder reconstruirlos o digamos, disponer de información, ¿no? Sea compleja, ¿no? Y en algunos casos sea imposible, ¿no? Entonces, es el costo atribuido, la evaluación que se tenga que para estos momentos ya tenga que haber sido realizada por las entidades, es una acción, ¿no? Que digamos, no entraría, ¿no? En esta parte de lo que viene a ser la medición del BCA. La medición del BCA es a partir de, digamos, la base, es una de las bases, a partir de la calificación de este universo de activos que han pasado a aplicar costo atribuido sobre solamente ese universo, es decir, sobre aquellos activos que no tienen una medición fiable y que tienen, digamos, ciertas restricciones, ¿no? En poder reconstruir información sobre ellos. Sobre ese universo es que las entidades tienen que evaluar, ¿no? Las entidades tienen que evaluar si están frente a activos de capacidad financiera o activos de capacidad operativa. Por lo general, decíamos en la presentación, van a orientarse a capacidad operativa. Y es ahí donde van a tener que determinar el valor del servicio actual, ¿no? El valor del servicio actual a partir de técnicas, ¿no? Decíamos, de poder el enfoque del mercado y el enfoque del costo, ¿no? Considerando de dónde pueden obtener estos valores, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, es sobre el universo de los activos que van a aplicar que van a aplicar costo atribuido, ¿no? Bien, muchas gracias por tu respuesta, Paola. A continuación, la siguiente pregunta. De la definición y componentes del valor de servicio actual del BCA, la entidad nos consulta qué área es la encargada de aplicar el enfoque de mercado o el enfoque del costo, de manera que se pueda estimar en el marco de la transición el valor nuevo para un activo determinado. Gracias. ¿Qué área es la encargada? Bueno, los que han podido revisar las modificaciones y todas las normas de transición, porque digamos, este documento no es ajeno, ¿no? A toda la información que traen y todas las disposiciones que traen las normas de transición. El manual de adopción forma parte de las normas de transición, ¿no? Entonces, lo que se ha determinado en las normas de transición respecto de los roles, ¿no? Que tiene que cumplir el titular, y en este caso también a partir del establecimiento de la SEP, ¿no? Es que justamente la entidad, a partir de estos roles, ¿no? En este caso la SEP, que es la que tanto va a llevar a cabo, ¿no? Va a liderar, digamos, a los equipos de trabajo, a las personas que se encuentren involucradas en llevar a cabo la transición, ¿no? Son pues las personas que son los equipos, son las personas que van a considerar, ¿no? Buscar estas mediciones, estas estimaciones, ¿no? Entonces no hay un área, digamos, y mucho menos se define un área encargada, ¿no? De forma específica, sino que se entiende pues de que como forma parte del proceso de transición, ¿no? La SED tiene que llevar a cabo todas estas acciones a partir de los equipos de trabajo especializados, ¿no? Dependiendo será pues de la naturaleza de los activos, ¿no? Considerará la información de esas áreas y de esos equipos. Eso sería, Walter. Bien, muchas gracias, Paola. Y la última pregunta, nos consulta una entidad si puede aplicar la materialidad que está establecida en el marco NIC-SP, teniendo en cuenta que la determinación del BCA implicaría costos importantes, pero además añade si la aplicación del BCA sería de ahora en adelante de aplicación permanente. Gracias. Gracias por la pregunta. Bien. Respecto de la materialidad, ¿no? Es también digamos, un aspecto, ¿no? Que se encuentra, ya es mencionado, ¿no? En el manual de adopción. En el manual de adopción y también en la directiva, ¿no? La materialidad
y lo que viene a ser la evaluación del costo-beneficio, ¿no? Esta materialidad que tiene que considerar dentro de las decisiones que se tomen, ¿no? Dentro del juicio profesional que tenga que tomar la entidad nuevamente de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? De aquello que la entidad determine como relevante y no relevante, ¿no? Entonces, nuevamente, si estamos frente a una estimación, en este caso es el BCA, entonces también va a tener que considerar, ¿no? Los criterios de lo que es significativo o no es significativo para la entidad. Asimismo, ¿no? Como mencionábamos en la presentación, no se trata el BCA, en la búsqueda del BCA, realizar pues una búsqueda exhaustiva, ¿no? De toda la información que exista, ¿no? Sino que se trata de buscar información que pueda servir de manera razonable, ¿no? Que pueda ser suficiente para poder establecer un valor razonable, ¿no? Ahora, respecto del alcance en el tiempo, ¿no? Vuelvo a repetir, el costo atribuido, ¿no? Que es justamente el fin de poder tener esta técnica del BCA o el valor de mercado. Al fin y al cabo, estamos enmarcados en la determinación de un costo atribuido. Y recordemos que el costo atribuido, a su vez, está enmarcado en un proceso de transición, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de, bueno, por el momento, ¿no? No podríamos mencionar de que este valor de servicio actual va a ser aplicable a otro tipo de determinaciones fuera o digamos, fuera del contexto del proceso de transición. Bien, muchas gracias, Paola. Gracias por tus respuestas. Y a continuación, las preguntas para nuestro expositor, el señor Gilmer Ticona. Gilmer, bien, uno de nuestros participantes en este webinar nos consulta si el valor determinado por el área de infraestructura puede ser considerado como válido para el caso 1 que estabas explicando hace un momento. O, en todo caso, si debe considerarse el de una infraestructura similar para fines de la determinación del BCA. Gilmer, por favor, tus comentarios. Gracias, Walter. Gracias por la pregunta también. Es importante resaltar con respecto a la primera pregunta, si la infraestructura, o sea, puede ser medido por el área técnica o necesariamente tiene que tomar, digamos, un activo, digamos, una infraestructura igual o similar. En este caso, y de acuerdo a lo que establece la disposición, el anexo 3, entonces, el valor restante, o sea, es decir, digamos, yo tengo un activo, ¿cuánto me costaría ese activo en el estado en que está? ¿Ya? ¿Cuánto me costaría el activo en el estado en que está? Si la entidad puede determinar ello a través del área técnica, entonces considera ese valor. Y en esos casos ya no tendríamos que deducir los factores establecidos, porque claro, los factores se deducen en base a un edificio que es nueva, ¿verdad? Que es nueva, que es igual o similar. Pero si la entidad determina un valor fiable de cuánto me costaría, cuál es el valor restante de ese activo, o sea, ese activo que ya tiene, digamos, hemos puesto el primer caso, 30 años de antigüedad. El valor restante de ese activo de los 20 años, o sea, el potencial de servicio de los 20 años, si la entidad puede determinar ello, entonces sí es posible. La segunda pregunta sería, en el caso de una transferencia de un gobierno regional a una unidad ejecutora, la entidad consulta si el BCA de la entidad receptora sería, en este caso, el costo de construcción directamente o necesariamente se debe evaluar los factores de ajuste, sean estos físicos, funcionales o económicos, y tomando en cuenta que la construcción de la institución educativa, que es materia de esta pregunta, es reciente y que no tiene menos de 2 años, en todo caso. Ya, entonces, a ver, el caso práctico que haces mención es que un gobierno regional transfiere un activo a una unidad ejecutora.
y la entidad, entiendo que está pensando si voy a aplicar el valor de servicio actual para dar la medición fiable a ese activo, considerando que ese activo tiene una construcción de 2 años. Si hay una información fiable, entonces la entidad tendría que reconocer sobre el valor fiable de la transferencia de ese activo. Recordemos que la NIC SP17, cuando hablamos de las transacciones sin contraprestación, refiere, digamos, el valor razonable, pero sí tomando en cuenta, digamos, este valor de servicio actual, la entidad, digamos, solo se aplica, digamos, en el caso de que la medición de ese activo no es fiable, solamente en esos casos, ¿no? Y en el proceso de transición. O sea, la aplicación de este valor de servicio actual es solamente en el proceso de transición. Bien, muchas gracias, Gilmer. Y la última pregunta, nos consultan si se puede utilizar la medición del BCA para aplicar el costo atribuido a partidas diferentes a propiedades, planta y equipo, como ha sido materia de la explicación. La pregunta es si se puede aplicar, por ejemplo, a propiedades de inversión o activos que están clasificados en el rubro de otros activos. Bueno, en el anexo o en el instructivo que ha sido modificado, la exención está referida a la partida de propiedades, planta y equipo. Por lo tanto, este valor de servicio actual, en base a la norma, se aplica justamente para ese tipo de elementos, o sea, los activos de propiedad, planta y equipo, más no a otros activos que la entidad menciona. Bien, muchas gracias, Gilbert, por tus respuestas. Entonces, de nuestro lado, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este webinar sobre modificaciones al Instructivo 4-2024 EF5101, Manual de Adopción, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordarles que este video será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que ustedes puedan visualizarlo en cuanto resulte de su necesidad de aplicarlo en sus respectivas entidades. Muchas gracias con todos. Buenos días.